Hola, buenas tardes. Bueno, pues nos acompaña la profesora Ana Martínez. Comenzaremos con la primera pregunta. ¿Cuál es tu área de especialidad y nivel educativo? Yo doy clases en el nivel medio superior y el área de especialidad en el que yo estoy ejerciendo es en el área de experimentales. Wow, eso es genial. ¿Cuál sería tu definición de docente? Para mí, un docente en realidad me parece que es un guía, es la persona que se encarga de guiar el conocimiento hacia los estudiantes. O sea, es decir, funcionamos como un puente en lo que saben y lo que pueden saber una vez teniendo el suficiente contexto. Hablando, por ejemplo, en ciencias, pues, por ejemplo, aplicar el método científico es muy común que todo el mundo se haga preguntas, pero ¿cómo podemos llegar a resolverlas? Creo que el docente es el puente entre la pregunta y la respuesta. Ok. ¿Cuáles son los componentes de tu formación docente? Pues mis componentes como docente, yo creo que lo más importante es tener principalmente el perfil profesiográfico, ¿no? Para que tú puedas también entender cómo bajar los conocimientos hacia el alumnado. Claramente también va a depender de los niveles en los que estemos hablando, los niveles educativos, pero en mi caso, parte de los componentes más importantes, en el caso de las ciencias, ¿no? Es saber cuáles son nuestros conocimientos para poder transmitirlos a los estudiantes, más digerible, digamos. Ok. Para ti, ¿cuál sería la definición de enseñanza? Mm, pues básicamente la transferencia del conocimiento. Ujú. Ok. ¿Tu definición de alumno? Pues un alumno, ahí por ejemplo me gustaría hacer la distinción entre un alumno y un estudiante, ¿no? El alumno para mí es el chico que solo va, se sienta y literalmente abre su cerebro y funciona como un envase en el que metemos conocimientos. Y el caso de un estudiante, me parece importante recalcar la diferencia, es que el estudiante trata de entender qué es lo que está aprendiendo, ¿no? Qué es lo que se está metiendo en su cerebro y sobre todo analizarlo de manera crítica. Ok, muy buena definición. ¿Cuál sería tu definición ahora de aprendizaje? Mm, Mi definición de aprendizaje, yo creo que es aquel conocimiento que tú también eres capaz de entender y por tanto explicar. No es lo mismo que el profesor solamente dé, por ejemplo, ciertos temas o que trate de que esos temas sean integrativos en diferentes disciplinas y que el estudiante simplemente se quede como con esa información, ¿no? Sino que el estudiante sea capaz incluso de replicar ese conocimiento que está adquiriendo, ¿no? Para mí creo que esa sería la definición del aprendizaje, pues digamos, más real. Ok. ¿Me podrías describir cuál es el papel del docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Creo que el papel del docente es importante, sin embargo, me gustaría decir que actualmente existen otras formas de cómo aprender, ¿no? Y creo que deberíamos de empezar a cambiar este paradigma entre docente, enseñanza, aprendizaje, alumno. Me parece que el docente debería de cambiar a ser justamente la guía, nada más, el puente entre justamente el aprendizaje y como tal el conocimiento que generan los estudiantes. Vemos que actualmente incluso hay carreras que se hacen en línea, entonces no necesitan como tener de un docente presente todo el tiempo, sino más bien necesitan un guía para poder entender ciertas partes que de pronto pueden ser complejas, ¿no? En el sistema cognitivo, realmente es por una cuestión de eso. Ok. El Ah, papel, ajá, dime. no, dime. Ah, quería solo cerrar con eso, ¿no? O sea, el papel del docente, claro que es importante, pero me gustaría pensar que es importante cambiar el paradigma, ¿no? Ya no como tal ser un docente, sino funcionar como un guía. Ok. Ahora me podrías describir el papel del alumno en el proceso de aprendizaje. Creo que el papel del alumno es 100% importante. O sea, no puede existir un aprendizaje si el alumno o el estudiante no está dispuesto a adquirir ese conocimiento.
O sea, me parece que el aprendizaje sí tiene que ver con el docente porque es parte de quien le introduce, pero nuevamente como pensando en estas nuevas formas de cómo educar a las personas, de que adquieran conocimiento, creo que en realidad el papel más importante que juega aquí es la del alumno y su capacidad para estar, digamos, a expensas de recibir ese conocimiento. Ok. Desde tu experiencia, ¿me podrías describir la interacción entre el docente y el alumno? Creo que ahí depende mucho, o sea, desde mi experiencia te voy a decir que esas interacciones dependen muchísimo de, para empezar, como la conformación de los grupos, pero también la individualidad de cada alumno. Si bien es cierto que no podemos como tener esta individualidad como nos gustaría para tener una experiencia de interacción mucho más cercana con nuestros estudiantes, es decir, saber cuáles son 100% sus necesidades para poder funcionar como un verdadero guía, ¿no? Entre sus capacidades, entre las diferentes inteligencias que pueden tener los diferentes muchachos. Eso es muy complicado porque en mi caso, por ejemplo, yo tengo 200 estudiantes en un mismo periodo, ¿no? Entonces es súper complejo poder lograr tener una individualidad. Sin embargo, es posible hacerlo de manera grupal, ¿no? El grupo como tal lleva una configuración específica y dependiendo de cómo sean también esos estudiantes, son las interacciones que se pueden crear entre los docentes y los alumnos, ¿no? Claramente siempre dentro de los límites del respeto. Ok. ¿Cuál es tu estilo de docencia? ¿A qué te refieres con estilo de docencia? Ajá, ¿cómo es tu forma de ser docente? O sea, ¿cómo eres docente para con tus alumnos? Mm, Creo que soy una profesora, vamos a decirlo, relajada, en el sentido como de mi forma de ser o de tratar de que ellos también se sientan libres de poder expresarse, ¿no? En mi clase. Nuevamente, claro, siempre desde los límites del respeto, ¿no? Entre ellos y como de mi parte hacia ellos y viceversa. También creo que soy una profesora muy disciplinada, ¿no? Siempre busca la disciplina en el sentido no restrictivo, pero sí la disciplina en que sea lo correcto, ¿no? Sobre todo como para también enseñarles de alguna forma las responsabilidades de sus actos, porque están justamente en el periodo en el que no son ni lo suficientemente niños como para pasar por alto ciertas cosas, ni son lo suficientemente grandes como para poder, digamos, recibir las sanciones que se toman cuando ya eres un adulto, ¿no? Entonces, para mí sí es importante mantener una disciplina y una constancia en el grupo, pero sin caer en el punto restrictivo. ¿Cómo es ser docente a tu edad? Me refiero a tu edad porque eres una profesora joven. Y bueno, yo tengo 29 años y trabajo obviamente con un grupo que está en medio superior, generalmente van desde los 15 a los 20 años, más o menos. De pronto la barrera temporal de la edad es un poco corta y por ello a veces los chavos sienten como que pueden tener esta interacción como más de amigos, ¿no? A veces eso funciona porque puedes detectar ciertos problemas que pueden estar atravesando los chicos, ¿no? En esta etapa también el contexto social en el que se encuentran inmersos es súper importante para poder entender muchas cosas, ¿no? Por qué el muchacho es relajiento, por qué no le gusta estudiar o por qué sí le gusta estudiar, cuáles son sus aspiraciones. Me parece que la edad en ese sentido me ayuda como disminuyendo esta brecha, ¿no? En la que se sienten en confianza para poder platicar este tipo de cuestiones, que por supuesto a ti como docente también te ayuda a visualizar otras, ¿no? Y no ser como justo tan restrictivos, ¿no? Por ejemplo, puede ser que algún estudiante no tenga ciertos recursos, ya sea económicos o sociales, familiares, que están limitando su proceso de aprendizaje, ¿no? Si tú no tuvieras esta apertura para poder entender este tipo de el contexto social en el que está el chico, pues tú podrías decir como tienes cero, ¿no? Porque no entregaste nada y nada más, ¿no? No estamos yendo más allá. Creo que de alguna manera esta es una ventaja, el que yo esté a una profesora joven. De pronto la desventaja es que hay muchos muchachos que también, pues lamentablemente también por el contexto en el que están, vamos a decirlo coloquialmente, están maleados y eso hace que de pronto sientan que esta diferencia de edad es tan mínima que pueden tener una misma jerarquía, ¿no? Como la que tiene el profesor.
lo cual no es correcto, ¿no? Simplemente porque estamos en una institución, no porque seamos ni más ni menos como personas, sino simplemente por la cuestión institucional. Claramente un alumno no puede estar por el mismo nivel que un profesor y eso de pronto es complejo manejarlo. Ok. Bueno, por último, ¿cuál sería tu opinión respecto a la innovación de la enseñanza? No sé tampoco muy bien a qué te refieras con eso, pero si lo pensamos como en el nuevo esquema de la nueva escuela mexicana, ahí me parece un tipo de un modelo de enseñanza muy innovador en el sentido de que se quieren hacer progresiones. Sin embargo, creo que tampoco estamos preparados para poder aplicarla, o sea, es decir, no nos sirve. Eh, Ese modelo está estructurado para otro tipo de educación más, digamos, independiente, autosuficiente. Y la realidad de nuestro sistema educativo es que seguimos funcionando de la manera tradicional en el que el profesor va, da una clase, dicta o dice cosas durante una hora y el estudiante lo único que hace es llenar su cabeza de todo lo que dijo el profesor, hacer un apunte y más nada, ¿no? No estamos trascendiendo en el otro punto que la nueva escuela mexicana quisiera implementar, ¿no? Eh, en el que el alumno es consciente de todo el conocimiento empírico que él tiene y ahora lo transforma en un conocimiento científico, ¿no? Creo que en ese sentido podría decir que es muy innovadora, me parece un muy buen plan, pero no aplicable. No aplica todavía. Exactamente. Ok. Bueno, pues eso sería todo por mi parte. Muchas gracias, profesora Ann, por brindarme unos minutos para la realización de esta entrevista. No hay de qué, un placer colaborar con usted. Gracias, hasta luego. Hasta luego.